Cuando los historiadores clasifican los peores monarcas en la historia española, un nombre se sienta en el top absoluto de esa lista. Cada erudito que estudió su reinado llega a la misma conclusión. Nunca ha habido un rey más depravado, más cruel, más sexualmente desviado para sentarse en el trono español. Pero no sabes la historia real. Porque lo que te han contado sobre matrimonios reales, sobre líneas de sangre nobles, sobre la dignidad de la monarquía europea, todo es un mito cuidadosamente construido. Un diseño para ocultar la realidad grotesca. Fernando III no solo gobernó España. Él convirtió el Palacio Real en una guarida de horror sexual, que haría sonrojar incluso a la madame más endurecida de un burdel. Antes de ser conocido como el rey felón, el delincuente, él era un príncipe, tan deformado físicamente, tan sexualmente incompetente, que su propia suegra escribió cartas diciendo que ni siquiera era un hombre. Este es uno de los únicos casos documentados en la historia europea. Tenemos múltiples relatos de testigos oculares, de médicos reales, de diplomáticos extranjeros, de las mismas víctimas. Todos describen la misma realidad anatómica, horrible. Una realidad que dio forma al destino de una nación. Lo que estás a punto de descubrir, deshará completamente tu comprensión del poder real. Es, al mismo tiempo, la historia más patética y más aterradora de disfunción sexual jamás registrada en los anales de la monarquía. Así que déjame llevarte a una noche de bodas, en 1819. Una noche tan infame, que incluso el Papa tuvo que intervenir. Octubre de 1819. El Palacio Real de Madrid. Una princesa de 16 años. Se sienta temblando en su cámara de bodas. María Josepa Amalia de Sajonia. Criada en un convento. Inocente hasta el punto de creer que los bebés venían de los tallos. Espera a que llegue su nuevo esposo. No se le ha dicho nada sobre lo que pasa en una noche de bodas. Sus asistentes alemanes, demasiado avergonzados para explicarlo, simplemente la vistieron de blanco y la dejaron sola, con un rosario agarrado en sus manos. Entonces, la puerta se abre. Lo que entra no es el encantador príncipe de los cuentos de hadas. Es un hombre de 35 años, con sobrepeso, con gota, con labios gruesos y sobresalientes, con los ojos de un depredador. Pero eso no es lo que hace que la sangre de la joven reina se vuelva fría. ¿Ves? Fernando III sufría de una condición tan extrema, tan grotesca, que la ciencia médica moderna aún lucha por explicarla. Macrogenitosomía. En inglés simple. Sus genitales eran monstruosamente grandes. Pero no en la forma en que podrías pensar. El escritor francés, Prosper Mérimée, quien entrevistó a cortesanos presentes esa noche, lo describió con detalle horrible. Delgado como una vela de cera, en la base, tan grueso como un puño, al final, como una cola de billar. Imagina ser una joven protegida de 16 años. Una niña criada por monjas. De repente, confrontada con eso, la joven reina echó una sola mirada y salió corriendo de la cama, gritando, terror puro. Pero aquí es donde se pone peor. Fernando, borracho de vino y lujuria, la persiguió. Imagínalo, un rey mórbidamente obeso, de 35 años, tropezando por el dormitorio, tratando de atrapar a su novia adolescente, que literalmente corría por su vida. La niña era rápida. El rey no lo era. Enfurecido por este insulto, Fernando hizo lo que cualquier monarca razonable haría. Estalló fuera del dormitorio, completamente desnudo, su deformidad en pantalla completa, y comenzó a gritar a la asistencia de la reina. Él los llamó, y brutos. Exigió que prepararan a la reina para él. En 15 minutos. Estas pobres damas, incluida la propia cuñada de la reina, tuvieron que, de alguna manera, explicarle a una niña aterrorizada lo que le estaba por pasar. Lo que dijeron lo hizo todo infinitamente peor. Cuando Ferdinand regresó, listo para reclamar sus derechos como esposo, se encontró con un olor que ni la cantidad más generosa de perfume real podía enmascarar. La joven reina, en su terror absoluto, había perdido el control completo de sus intestinos. El rey de España, en toda su grotesca gloria,
Encontró su cama de bodas, manchada con residuos humanos. Retrocedió con disgusto. Declaró: las reinas no poseen la fragancia de civeta. Y salió del cuarto, furioso, negándose a tocar a su esposa, por más de una semana. Pero esto fue solo el comienzo de la pesadilla de María Giuseppa. Para entender cómo una noche de bodas podía salir tan catastróficamente mal, necesitamos hablar sobre lo que se escondía bajo las túnicas reales de Ferdinand III. Y te lo advierto, esto se pone gráficamente médico. Múltiples médicos que examinaron al rey dejaron registros detallados. El doctor José María de la Fuente escribió: Su Majestad posee un miembro de tales dimensiones extraordinarias que las relaciones conyugales normales se vuelven imposibles, sin causar severas lesiones a su pareja. Pero no era solo el tamaño. La forma en sí era una aberración de la naturaleza. ¿Recuerdas la descripción de Mérimée? Delgado en la base, masivo al final, como algún tipo de dispositivo de tortura medieval. Esto no fue una bendición, fue una maldición, una que había perseguido a Ferdinand desde su primer matrimonio, a los 17 años. ¿Quieres saber qué tan mal fue? Déjame contarte sobre esa primera noche de bodas. En 1702, el joven príncipe Ferdinand se casó con su prima, María Antonia de Nápoles. En su noche de bodas, el príncipe, y estoy citando directamente de las cartas de María Antonia, simplemente miraba a su novia. Incómodo, la acariciaba, repetidamente tocando su seno, inseguro de cómo proceder. Literalmente, no sabía cómo funcionaba el sexo. Durante 11 meses, este matrimonio quedó inconsumado. El príncipe se excitaba, intentaba montar a su esposa, y luego, nada. Físicamente no podía entender cómo hacer que funcionara. Su anatomía era tan anormal que la reproducción humana básica se convirtió en un rompecabezas imposible. La madre de María Antonia, la reina María Carolina de Nápoles, escribió cartas cada vez más frenéticas. Mi hija llora por las noches. El príncipe no siente nada. Los intentos de inducirlo son inútiles. No hay placer. No hay efecto. Esta situación es extraordinaria y profundamente desafortunada para quien esté a su lado. Finalmente, el confesor real tuvo que intervenir. Un sacerdote católico tuvo que sentarse con el futuro rey de España y explicarle, con detalle explícito, cómo tener sexo con su esposa. La humillación se extendió por todos los tribunales europeos. El heredero español era un incompetente sexual, un monstruo físico, que no pudo realizar el deber marital más básico. Cuando finalmente lo logró, después de casi un año de fracasos, el daño fue catastrófico. María Antonia sufrió 2 abortos involuntarios, probablemente por lesiones internas, y murió a solo 21 años. Su cuerpo, roto por la deformidad de su marido. Pero aquí está la parte más enferma. Una vez que Fernando finalmente descubrió el sexo, se obsesionó con él. La muerte de su primera esposa, en 1806, lo liberó del deber matrimonial, pero también desató algo monstruoso. El príncipe que no podía actuar se convirtió en un rey que no podía detenerse. Cuando Fernando regresó al poder, en 1814, tras la derrota de Napoleón, tenía 30 años, sexualmente frustrado y borracho de poder absoluto. Lo que siguió fue una década de desenfreno. Un desenfreno que haría que Calígula se sonrojara. Cada noche, el rey salía del palacio con una capa oscura. ¿Su destino? El burdel más sedoso de Madrid. Su favorito. Estaba dirigido por una madama apodada Pepa la Málaga. Un establecimiento tan notorio que la gente decente cruzaba la calle para evitar pasar junto a él. Pero Ferdinand no iba solo. Reunía una tripulación de jóvenes aristócratas, hombres, tan moralmente en bancarrota como él mismo, y juntos convirtieron el distrito de Luz Roja de Madrid en su patio de recreo personal. Aquí
es donde la perversión se desató de verdad. Ferdinand estaba orgulloso de su deformidad. Aquella misma deformidad que lo humilló en su juventud, ahora se había convertido en un truco de fiesta. Múltiples testigos reportan la misma escena escalofriante. El rey de España, borracho de vino barato, retaba a sus amigos a concursos de medición. Cada hombre se exponía y literalmente comparaban tamaños. Fernando siempre ganaba. Sus amigos incluso le dieron un apodo: el Vivendot, el bien dotado. El rey se pavoneaba por esos burdeles. Su monstruosa anatomía, a plena vista, alardeando de sus conquistas. Pero el fanfarroneo era la parte menos inquietante. Ferdinand había desarrollado un fetiche particular, uno que revelaba las verdaderas profundidades de su depravación. En sus propias palabras, registradas por el conde José María de Villalobos, el rey se jactó: dejan mi cama seguras de que ningún otro hombre puede darles el placer que yo les di. ¿Y sabes qué disfruto más, después de poseerlas? Recolectar los trapos manchados, con la prueba de su doncellez. Deja que eso se hunda en tu mente. El rey de España recolectaba sábanas con sangre de las vírgenes que él desfloraba. Las guardaba como trofeos. Esto no era alguna tradición medieval. Esto era un fetiche personal. Un pasatiempo grotesco, perseguido con el mismo entusiasmo con que otros reyes coleccionaban arte, mientras se construía el Museo del Prado. Irónicamente, por su segunda y descuidada esposa, Ferdinand estaba construyendo su propia colección. Una colección de evidencia manchada de sangre, de sus conquistas. Las prostitutas en Pepa la Malagueña no fueron sus únicas víctimas. A medida que viajaba por España, Ferdinand dejó un rastro de mujeres en ruinas. Una viuda en Aragón, una niña campesina en Sacedón, sirvientas en el palacio, que no podían rechazar a su rey. Cada encuentro sumaba a su colección. Cada trapo sangriento, otro trofeo más en su cámara de horrores. Mientras tanto, España se caía a pedazos. Mientras Fernando pasaba sus noches midiendo genitales y recolectando sangre de vírgenes, su país perdía todo su imperio americano. Los reformadores liberales eran ejecutados por miles. La economía colapsaba, pero al rey no le importaba. Tenía burdeles que visitar, mujeres que arruinar, trofeos que recolectar. Este era el hombre que aún tomaría 3 esposas más, 3 mujeres más, que descubrirían que casarse con el rey de España significaba entrar en una pesadilla, más allá de la imaginación. En 1816, Ferdinand necesitaba un heredero. ¿Su solución? Casarse con su propia sobrina. María Isabel de Braganza tenía 19 años. Era alegre y portuguesa. 3 crímenes a los ojos de la corte española. Los chismosos de Madrid la recibieron con una rima cruel: fella, porreujesa, chupesa. Las feas, pobres y portuguesas apestan. Pero María Isabel tenía algo que su esposo no tenía: dignidad. Mientras Ferdinand continuaba con sus redadas nocturnas, ella, en silencio, fundó el Museo del Prado y abrió la Real Academia. A las mujeres artistas, ella trató de llevar la cultura a una corte ahogada en depravación. Ferdinand apenas lo notó. Para él, ella era solo un útero, un recipiente para el heredero que desesperadamente necesitaba. Y en 1818, ella finalmente quedó embarazada. Aquí es donde la historia de Ferdinand se transforma de comedia grotesca a puro horror. Cuando María Isabel entró en trabajo de parto, las complicaciones surgieron de inmediato. El bebé venía en mala posición. La reina se desvanecía. Los médicos reales enfrentaron una decisión brutal: salvar a la madre o salvar al niño. Ferdinand tomó la decisión, sin vacilación. Salva al niño. Ordenó: córtela si es necesario. Lo que sucedió después fue presenciado por 12 personas. Todas dejaron relatos coincidentes. Los cirujanos comenzaron a actuar.
Una cesárea de emergencia. Recuerda, esto es 1818. Sin anestesia, más allá del alcohol y opio. Cortaron el abdomen de la reina, creyendo que estaba inconsciente. Ella no lo estaba. A mitad del procedimiento, los ojos de María Isabel se abrieron, y dejó escapar un grito que resonó por todo el palacio. Ella estaba despierta, totalmente consciente, mientras le cortaban el útero. Los cirujanos, en pánico, continuaron su carnicería, mientras la reina se retorcía en agonía. El bebé ya estaba muerto. Había muerto hacía horas. María Isabel sangró en la mesa de operaciones. Sus últimos momentos, gastados en dolor inimaginable, sacrificada por un niño que nunca iba a vivir. Tenía 21 años. La hermana de la reina culpó públicamente a Ferdinand por su muerte. Los susurros del palacio sugirieron que su anatomía deformada había causado complicaciones durante la concepción. Otros señalaron su sífilis, un regalo de todas esas visitas a burdeles, como la causa de la muerte fetal. Pero Ferdinand no sintió culpa. Dentro de un año, ya estaba buscando esposa número 3. Después de todo, todavía necesitaba a ese heredero. Si la muerte de María Isabel fue una tragedia, lo que le pasó a la tercera esposa de Ferdinand fue tan obsceno que ni siquiera el Papa pudo ignorarlo. ¿Recuerdas a María Josefa? La joven de 16 años, que se acurrucaba temblando en su noche de bodas. Bueno, eso fue solo el acto de apertura de su espectáculo de horror marital. Después del desastre de la noche de bodas, Ferdinand se negó a tocar a su novia adolescente. Durante una semana, cuando finalmente regresó a su cama, ella lo luchó con una fuerza sorprendente. Esta chica, criada por monjas para ser mansa y obediente, se convirtió en un gato salvaje, cuando enfrentó los avances de su esposo. Ella se rascó, lo pateó en sus monstruosos genitales lo suficientemente duro como para enviar al rey Howling desde la habitación. Pero la resistencia no pudo durar para siempre. Fernando era el rey. María Joseph fue su propiedad. Entonces probó una diferente. Acercarse. Paciencia. Todas las noches lo haría. Entra en su cámara. Todas las noches ella lo haría. Reza el rosario mientras intentaba seducirla. La reina tenía un poderoso arma en su arsenal: ignorancia. Ella realmente creía que los bebés provenían de tallos. Cuando Ferdinand intentó explicar los hechos de la vida, ella lo acusó de mentir, de tratar de engañarla cometiendo un pecado mortal. Dios no. Crear un método tan vil para crear vida, declaró. Estás probando mi virtud con estas mentiras. Pasó semanas, meses. Ferdinand, el hombre que se jactó sobre sus conquistas sexuales, no pudo acostarse. Su propia esposa. La corte estaba susurrando. Los embajadores extranjeros informaban a sus gobiernos. El rey de España fue rechazado sexualmente por un adolescente. Finalmente, Ferdinand jugó su tarjeta Trump. Él escribió al Papa. Papa Pius ITH, un anciano italiano que tenía. Sobrevivió a Napoleón y pensó que había visto todo. Recibió una carta que debe. Lo han hecho cuestionar su fe. El rey de España, defensor del católico fe, necesitaba el Santo Padre para convencer a su esposa de tener sexo con él. La respuesta del Papa sobrevive en él. Archivos del Vaticano. Es una obra maestra de diplomacia eclesiástica. Su santidad delicadamente explicó que marital. Las relaciones no solo estaban permitidas sino requerido por Dios. Producir un heredero fue el deber sagrado de María Josefa. Rechazar. Su esposo debía rechazar la voluntad de Dios. Pero incluso la carta del Papa no fue suficiente. María Josefa acordó someterse a voluntad de Dios, pero solo bajo cierto condiciones. Ella rezaría todo rosario antes de cada encuentro. Ella lo haría. Mantener los ojos cerrados por todas partes, y ella pensaría en la Virgen María para
Mantener su pureza espiritual. Imaginar. Siendo Ferdinand. Eres el absoluto. Monarca de España. Tienes el poder de vida y muerte sobre millones, y estás acostado allí, mientras su esposa adolescente recita, Salve María, llena de gracia. Mientras intentas consumar tu casamiento. Fue, por todas las cuentas, la relación menos erótica en real historia. María Josefa estaría allí, como un cadáver, los labios se mueven en silencio. Oración, mientras Ferdinand intentó crear un heredero. El rey que recolectó la sangre virgen como trofeos, se redujo a pidiendo el más mínimo signo de entusiasmo de su propia esposa. 10 años gastaron en este matrimonial purgatorio. 10 años de rosario. Sexo acompañado. 10 años sin produciendo un solo hijo. Cuando María Josefa murió en 1829, a los 25 años, oficialmente de fiebre, el tribunal respiró un suspiro colectivo de alivio. Ferdinand había fallado de nuevo. 3 esposas. 2 muertos. 0 herederos legítimos. A los 45 años, enfermo de décadas de depravación, Ferdinand tenía una última oportunidad. Y esta vez, encontró una reina que era su igual en astucia, si no en perversión. María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Sabía exactamente en qué se estaba metiendo. A diferencia de las esposas anteriores de Ferdinand, ella, vino preparada. A los 23 años, era hermosa, inteligente y despiadadamente práctica. Ella también era la sobrina de Ferdinand, porque, aparentemente, el incesto era la única tradición Borbón que realmente respetaba. Pero, María Cristina había estudiado los fallos de los predecesores. Ella entendió que producir un heredero no se trataba solo de política, se trataba de resolver un problema de ingeniería. Llegó la solución de una fuente poco probable. El médico real, doctor Antonio Hernández. Después de examinar la anatomía del rey, y revisando los registros médicos de sus matrimonios anteriores, el buen doctor llegó a una conclusión sorprendente. El problema no era solo el tamaño de Ferdinand, era la física de la situación. Pensar sobre esto así, si estás tratando de plantar una semilla, pero su herramienta es demasiado grande. Para el jardín, debes modificar, ya sea la herramienta o el jardín. ¿Cómo? Modificar a Ferdinand estaba fuera de cuestión, tuvieron que ser creativos. El doctor Hernández propuso una solución elegante en su sencillez. Encargó al real artesano crear un cojín especial, una almohadilla, hecha de la mejor seda, y rellena de plumas suaves. Pero esto no era un cojín cualquiera. Cortado en su centro, había un agujero medido con precisión. Exactamente 4 centímetros de profundidad. La física era simple. Fernando se insertaría a través del agujero, que actuaría como una barrera, evitaría que causara el daño interno que había afectado a sus intentos anteriores de procreación. Solo la punta, la parte funcionalmente necesaria, haría contacto. María Cristina presentó esta solución a su marido con las habilidades diplomáticas de una negociadora experimentada. Ella no lo enmarcó como un reconocimiento de su deformidad, sino como una necesidad médica para producir herederos sanos. El ego de Ferdinand, siempre su debilidad, aceptó esta narración. Su primera noche usando el dispositivo fue, según se informa, incómoda. Ferdinand, acostumbrado a alardear de su tamaño, ahora tenía que aceptar una limitación. María Cristina, siempre práctica, lo trató como cualquier otro protocolo real, un necesario procedimiento para el bien de la corona. Pero funcionó. Dentro de 3 meses, María Cristina estaba embarazada. Toda la corte contuvo la respiración. Este embarazo terminaría como todos los demás, en sangre y muerte. 10 de octubre de 1830. Los cañones de Madrid
Dispararon en celebración. Reina. María Cristina había dado a luz a una hija sana, la futura Isabella II. 2 años después, ella produjo una segunda hija, Louisa Fernández. Ferdinand, finalmente tenía sus herederos. Solo había tomado 4 esposas, 2 muertes, una intervención papal y un especialmente diseñado cojín sexual. El nacimiento de Isabella creó un nuevo problema. La ley española, la ley sálica, tomada prestada de Francia, prohibía la sucesión femenina. El hermano de Ferdinand, don Carlos, se esperaba que heredara el trono. Pero Ferdinand, que había diseñado literalmente estos herederos en existencia, no iba a dejar que un tecnicismo lo detuviera. En un movimiento que hundiría a España en guerra civil, Ferdinand emitió la sanción pragmática de 1830. Revocó siglos de ley para permitir que su hija heredara. Cuando murió en 1833, su disfunción sexual tuvo una consecuencia final. La Primera Guerra Carlista. Un conflicto sangriento que mataría a cientos de miles. Todo porque un rey, con una monstruosa deformidad, finalmente descubrió cómo usar un cojín. Pero, volvamos a esos trofeos que Ferdinand mencionó. Su colección de paños manchados de sangre. Porque aquí es donde la perversión de Ferdinand alcanza sus profundidades más oscuras. Después de su muerte en 1833, María Cristina ordenó un discreto inventario de las cámaras privadas del rey. Lo que encontraron desafiaba la creencia. Oculto en un cofre de cedro, envuelto en seda, había docenas de cuadrados de tela, cada uno cuidadosamente etiquetado, con una fecha y un nombre. Carmón, Papers House, marzo de 1821. Isabella, sirviente del palacio, enero de 1823. María, viuda Vanés, septiembre de 1824. El rey no había estado exagerando. Él realmente había estado recolectando estos sombríos momentos. Durante casi 2 décadas, cada pieza de tela representaba a una mujer. Algunas dispuestas, algunas no. Todas habían experimentado la marca particular de brutalidad de Ferdinand. Pero la colección reveló algo más. Algo que los observadores del palacio habían sospechado durante mucho tiempo. Las fechas estaban agrupadas alrededor de eventos específicos. Después de cada retroceso político, después de cada levantamiento liberal que aplastó, después de cada ejecución que ordenó, Ferdinand agregaba múltiples trofeos a su colección. En rápida sucesión, violencia en el salón del trono, conducía a violencia en el dormitorio. El hombre que firmaba las órdenes de arresto, por el día, recolectaba sangre virgen. Por la noche, era como si aplastar resistencia política y aplastar inocencia femenina fueran 2 caras de la misma moneda enferma. Una entrada se destacó a los investigadores. Ana, 15 años, hija menor del coronel Bermúdez. Febrero de 1823. El coronel Bermúdez había sido uno de los oficiales liberales ejecutados después de la revuelta constitucional fallida. Su hija Ana había venido al palacio para rogar por la vida de su padre. Se fue con su padre muerto y su inocencia destruida, conmemorizada en la colección enferma de Ferdinand. Esto no era solo un rey abusando de su poder por gratificación sexual. Esto fue depredación sistemática. Usar el sexo como otra herramienta de terror político. A los liberales que Ferdinand no pudo ejecutar, los destruyó a través de sus hijas, sus esposas, sus hermanas. El inventario completo nunca fue hecho público. María Cristina, mostrando más sabiduría que su difunto esposo jamás tuvo, ordenó que toda la colección fuera quemada, pero no antes de que varios cortesanos la vieran y registraran lo que presenciaron. Sus relatos coinciden perfectamente, demasiado perfectamente, para ser descartados como chismes de palacio. Sabemos que Ferdinand mantuvo
Estos trofeos. Sabemos que los etiquetó. Sabemos que los agregaba a la colección. Después de momentos de violencia política. Lo que no sabemos es cuántas mujeres sufrieron para construir este museo grotesco. La tela que sobrevivió sugiere docenas. La realidad, probablemente, fue mucho peor. Porque aquí está la verdad. Sobre los depredadores. Ellos no anuncian sus fracasos. Para cada trofeo manchado de sangre en ese cofre, ¿cuántas mujeres lo lucharon? ¿Cuántas escaparon? ¿Cuántas fueron silenciadas antes de que pudieran contar sus historias? Nunca lo sabremos. Ferdinand tomó esos secretos a su tumba, junto con los nombres de víctimas cuyo único crimen fue atrapar el ojo de un rey, que confundió poder con permiso. Cuando Ferdinand III murió, el 29 de septiembre de 1833, España apenas lloró. Su propio hermano inmediatamente declaró la guerra. Su hija enfrentaría múltiples guerras civiles, defendiendo el trono en el que él había diseñado. Su viuda se volvió a casar rápidamente con un guardia común, escandalizando a la nación una última vez. Pero el verdadero legado de Ferdinand no fue político, fue personal. Él había transformado la monarquía española de una institución sagrada en una broma ordenada. Todo rey detrás de él estaría contaminado por asociación. Cada matrimonio real, visto con sospecha. Su hija, Isabella II, heredó más que solo su trono. Ella heredó su apetito sexual, sus asuntos escandalosos y rumoreados, su ninfomanía, llevaron a su derrocamiento en 1868. La dinastía Borbón que Ferdinand había, literalmente, creado, en existencia, sería borrada del poder por su propia depravación hereditaria de sangre. Piensa en ese cojín por un momento. Un rey tan deformado, que la reproducción humana normal requirió intervención de ingeniería. Una monarquía tan desesperada por herederos, que convirtió el dormitorio real en un procedimiento médico. Ese cojín, ahora perdido en la historia, representa todo lo que estuvo mal con el reinado de Ferdinand. Poder corrompido, hasta el punto de deformidad física, legitimidad tan frágil, que colgaba por un hilo, o más bien, por un cuidadosamente medido agujero, en una almohada de seda. Tal vez, la ironía más cruel sea esta. Ferdinand es recordado, no por ningún gran logro, no por ninguna acción noble, sino por su grotesca anatomía, y el sufrimiento que causó. Quería ser Elles Desi, el deseado. En cambio, él se convirtió en una historia de advertencia, un recordatorio de que poder sin humanidad crea monstruos. Cada historiador que estudia su reinado llega a la misma conclusión. Como Stanley Gay escribió: cobarde, egoísta, agarrando, sospechoso y vengativo. Como concluyó Aliola, el peor de los Habsburgo y Borbón monarcas. Como su propio contemporáneo, el duque de Wellington, observó: la más despreciable de las criaturas de Dios. Son todos correctos, pero también son demasiado amables. Porque Ferdinand III no era solo un mal rey, era un depredador con una corona, un hombre que convirtió su deformidad física en un arma, un gobernante que recolectaba sufrimiento humano, como otros recolectaban arte. Al final, ese es su verdadero legado, no el trono que pasó a su hija, no las guerras civiles que provocó, ni siquiera el cojín grotesco, que finalmente le dio un heredero. Su legado está en las mujeres no identificadas, de esa colección quemada, las sirvientas que no podían rechazar, las vírgenes que se convirtieron en trofeos, las esposas que murieron o vivieron en terror. Fernando III demostró que los monstruos no necesitan esconderse bajo las camas o en bosques oscuros. A veces llevan coronas y gobiernan naciones. A veces se celebran como reyes. Y a veces, solo a veces, la historia los recuerda, exactamente por lo que eran. Si encontraste esta historia impactante, necesitas ver a la novia medieval.
Una niña de 6 años. Forzada a casarse con un rey de 29. Otra historia de matrimonio real. Que te hará cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre la monarquía medieval. Porque los horrores del dormitorio han dado forma a más historia que cualquier campo de batalla.